Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre un hombre que no creía en una leyenda local, hasta que una noche se topó de frente con la leyenda. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. El jinete errante. Mi relato de terror sucedió en el año 1982, en el pueblo que me vio nacer y que años después me miró partir. Yo tenía 19 años, y en aquel entonces mi vida giraba en torno a las parrandas, y no me importaba amanecer en casas de gente que ni conocía, o debajo de un árbol. Yo era feliz estando casi inconsciente. El consumo de alcohol no era por problemas con mi familia, era porque así eran las cosas en mi hogar. Siempre la fiesta era una excusa para que todos bebiéramos de más. De todas las personas de mi familia, mi abuela fue quien más se preocupaba por mí. Me decía que no era bueno que anduviera por la madrugada borracho, pero yo siempre le dije que cuando bebía, era cuando mis sentidos más se agudizaban. Me contó la leyenda local, la que había escuchado una y otra vez de niño, y que nunca había creído porque no conocía a nadie que hubiera vivido lo que la leyenda contaba. Un hacendado, que vivió hace más de 100 años, vivió muy cerca de mi casa, y casi la mitad del pueblo trabajaba para él. Era un hombre feliz, que tenía todo lo que quería, incluso se había casado con la joven más bella del pueblo. Pero no todo fue un cuento de hadas, porque la mujer lo engañó con uno de sus trabajadores, y de ese encuentro tuvo un hijo que era la calca exacta del amante. El hacendado, enfurecido por la traición, volcó toda su furia sobre las personas que lo traicionaron, y se dice que incluso acabó con la vida del pequeño, que no tenía culpa de nada. Tal era su poder en la zona, que las autoridades no lo procesaron por los crímenes, y se dice que lo ayudaron a esconder los cuerpos en alguna parte de la hacienda. Aquel hombre, triste y humillado por la traición, se enclaustró en su hacienda por años, y al final, sin que nadie lo hubiera anticipado, se quitó la vida junto con su caballo favorito. Pero el acto de maldad que cometió, lo dejó marcado incluso después de la muerte, porque su castigo fue el no ir a ninguna parte, ni al cielo ni al infierno, y fue dejado en la tierra, errando por aquella zona. Y se dice, que en algunas noches se aparece por los caminos, y que más vale alejarse de él, porque no tiene piedad, y aplasta con su caballo a quienes no se apartan de su paso. Mi abuela me volvió a contar esa historia, y yo solamente asentía y le decía que ya me portaría bien, pero eso nunca pasaba, porque después de cada plática con la abuela, yo continuaba exactamente igual. Fue en una de esas parrandas que mi vida cambió, porque las leyendas pasaron de ser simples cuentos para niños, a convertirse en una realidad que no puedo comprender. Yo no tenía auto, y me gustaba caminar por el campo por la noche, me gustaba el aroma de la tierra y los plantíos, me gustaba mirar las aves nocturnas en busca de su alimento, y estando borracho, creía que nada malo me pasaría. Cuando la fiesta terminó, ya pasadas de las 3 de la mañana, decidí irme a mi casa. No quería quedarme a dormir en el suelo de la casa de aquellas personas que apenas conocía. Desafortunadamente para mí, la persona que caminaba conmigo, tenía su casa muy lejos de la mía, y yo tenía que recorrer más de la mitad del camino solo. Recuerdo que aquella noche era diferente, porque las aves no volaban por la zona, y los grillos no cantaban, todo estaba en un silencio que nunca antes había experimentado. Cuando miras que el mal se acerca hacia ti, puedes protegerte o moverte, pero cuando todo pasa sin aviso, es que no sabes cómo reaccionar. En mi caso, aquel mal llegó sin aviso, porque el galope veloz lo escuché de pronto, como si un caballo se hubiera materializado a unos metros de mí. El sonido provenía de mis espaldas, y me giré con rapidez. Solo pude ver la silueta del caballo acercarse muy rápidamente a mí. Me lancé a un lado para evitar que el animal me arrollara. Cuando alcé la mirada el caballo ya no estaba, se había esfumado en el aire. Yo sabía que aquello era imposible, tanto que el caballo hubiera llegado de repente como su desaparición. A mi mente, llegó la leyenda que escuché desde niño, pero me negaba a creer. Decidí que estaba borracho y había imaginado todo. Me levanté y caminé tan normal como podía,
pero muy pronto comencé a escuchar el galopar de un caballo. El sonido estaba lejos, pero se acercaba y después se alejaba, pero por más que miraba a todos lados, no podía ver a aquel animal por ninguna parte. Continué caminando, y el sonido no se iba, me acompañaba, y yo seguía sin poder mirar al caballo. De pronto, a la distancia, miré una silueta difusa, era un jinete montando un caballo enorme. A mi mente, me llegó una teoría sobre aquel jinete. Pensé que mi abuela le había pedido a uno de mis amigos que me asustara, para que dejara las fiestas y me volviera más tranquilo, y con ese pensamiento en mi cabeza, fue que grité las palabras que nunca se le deben decir a una aparición. Ven por mí, no te tengo miedo. Fue ahí que todo empeoró, porque sin pensarlo nada, el jinete picó con los talones el costado del caballo, y el animal se dirigió hacia mí, con una velocidad que nunca antes había visto en un caballo. Continuaba pensando que era alguno de mis amigos, pero no podía distinguir el rostro del jinete, era como si su cara estuviera borrosa. Me quedé en mi lugar, porque ningún amigo mío me haría daño, pero aquello no era mi amigo, porque el caballo me lanzó al suelo cuando me golpeó. Sentí un dolor muy fuerte en mi espalda, pero no tuve tiempo para lamentarme, porque el animal se me abalanzó, y tuve que rodar para evitar que me pisara. Fue ahí, cuando evitaba ser aplastado, que supe que eso no era mi amigo, y lo único que quedaba era la leyenda, aquel jinete era el hacendado, yo no tenía ninguna duda. Al apartarme un poco del animal, me levanté lo más rápido que pude, y miré fugazmente al jinete, que al tenerlo muy cerca, continué sin poder distinguir su rostro. Corrí sin saber a dónde corría, porque había dejado el camino y solamente corría hacia cualquier lado. Escuchaba el galopar del caballo, pero el jinete no emitía ningún sonido. Ocasionalmente yo giraba un poco la cabeza para tantear la cercanía del animal, pero no podía verlo, solamente era el sonido lo que estaba detrás de mí. Aunque no lo miraba, sabía o creía saber, que si me detenía, aquel caballo fantasma me volvería a atacar. Frente a mí, pero a más de 100 metros de distancia, estaba una construcción, que al principio no la reconocí, pero al estar más cerca pude hacerlo, era la hacienda de la leyenda, aquella hacienda que nunca me dio miedo, pero que ahora estaba aterrado de acercarme a ella. Mis opciones eran dos, una era detenerme y enfrentar al jinete y su caballo, y la otra era entrar en las ruinas de la hacienda. Me decanté por la segunda. Al poner un pie dentro de la ruinosa hacienda, el sonido del caballo se detuvo, me asomé al exterior, y pude ver la silueta del jinete a lo lejos, estaba a más de 100 metros de distancia. Mis piernas temblaban, y creo recordar que hasta la borrachera se me pasó, pero lo más importante era que estaba más aterrado que nunca. No sabía qué hacer, el miedo me nublaba las ideas, y aunque por momentos quería salir a enfrentar a ese fantasma, también quería quedarme dentro de esas ruinas hasta que el sol saliera, pero para eso faltaba aún mucho tiempo, y no sabía si aquel jinete entraría en cualquier momento a la hacienda. Recorrí un poco el interior de aquel lugar, por el tiempo en que habían sucedido los eventos de la leyenda, era obvio que no quedaba ni rastro de lo que fuera un pequeño imperio, no había nada más que paredes polvorientas que el paso del tiempo no había dejado intactas. Los techos se habían caído muchos años atrás, y podía ver las estrellas y una luna que poco iluminaba. No pude recorrer más, porque el sonido del galopar regresó de golpe, otra vez aquel sonido estaba muy cerca de mí, tanto que apenas pude esquivar de un salto el paso del caballo y su jinete. Volví a caer, pero me levanté rápido y corrí al exterior de la hacienda. Me alejé corriendo lo más rápido que pude, y el galopar del caballo estaba otra vez muy cerca de mí, tan cerca que podía escuchar la agitada respiración del caballo. Corrí y regresé al camino, y en más de una ocasión el caballo casi me toca con su hocico. No supe cuánto tiempo corrí, pero recuerdo que llegué a mi casa más rápido de lo que debería. Quizás sentí que el tiempo transcurría diferente a causa del miedo. Al entrar a mi casa, cerré con rapidez la puerta y me asomé por la ventana. Aquel jinete estaba justo afuera de mi casa, y el caballo se levantó en sus patas traseras, y relinchó tan fuerte que despertó a mis padres y a mis hermanos.
Mi familia me miró agitado, y cuando les conté lo que me acababa de pasar, por supuesto que no me creyeron, porque el aroma del alcohol era muy fuerte y pensaban que estaba borracho. La única que me creyó fue mi abuelita, que me soltó la típica frase: "Te lo dije". Algunas ocasiones escucho leyendas que me parecen absurdas, pero no digo nada, porque también la leyenda del jinete errante me lo parecía, y el verlo me enseñó que, si hay algo que yo no crea, no significa que no exista, porque no soy el dueño de ninguna verdad. Mientras continué viviendo en el pueblo, ocasionalmente miraba una silueta lejana de un jinete sobre su caballo, pero nunca más se me volvió a acercar, porque nunca más le dije: "Ven por mí, no te tengo miedo". Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.